Bueno, pues vamos ahora con un tema que ofrece de todo menos consenso. Esta sesión se titula El entretenimiento electrónico como bien cultural y social. Y para hablar de ello contamos con Sonia Herranz, directora de Hobby Consolas y de Retro Gamer España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal tú? Buenas tardes. José María Moreno, director general de AIBI, Asociación Española de Videojuegos. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy bien. Bien. Y Antonio Fernández, de DEF, que es la Asociación Española de Empresas Productoras, Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos directamente al lío. A ver, ¿creéis que se considera el videojuego a nivel popular como un bien cultural? Depende de los políticos, depende... ¿De qué depende? ¿Y en qué situación estamos ahora mismo? Sonia. Yo creo que no hay ninguna duda sobre que el videojuego es un bien cultural. O sea, es así, lo es. Lo que tenemos que conseguir es ir cambiando la percepción, que ya va cambiando poco a poco. O sea, hasta ahora el videojuego era considerado como un mero entretenimiento, y un entretenimiento, si me apura, es de usar y tirar, pero eso ya ha cambiado totalmente. O sea, el videojuego está integrado en nuestra sociedad, nos define. O sea, que haya jugado o no haya jugado a videojuegos nadie, si tú le dices, joder, game over, ¿sabes? O vida extra, sabe de lo que le estás hablando, forma parte de nuestra sociedad y como tal forma parte de nuestra cultura. Luego ya puede haber una consideración política, económica, si hablamos del tema de qué IVA hay que aplicarles o no, y una serie de consideraciones técnicas, pero yo creo que no hay ninguna duda que es cultura. La producción de un videojuego se produce como cualquier otra obra cultural o artística. O sea, requiere creatividad, documentación, conocimientos. O sea, es una industria cultural con todas las letras, vamos, no sé. ¿Qué opináis vosotros? José María, Antonio, Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a ver, es verdad una cosa, la industria del videojuego, que es una industria que se ha convertido en estos años en la principal o una de las principales industrias del entretenimiento y la industria cultural, digamos, considerada audiovisual más potente, me refiero en cuanto a facturación en países como en España, donde ya factura el doble que el cine y la música aproximadamente y donde consigue aglutinar pues a 17 millones de jugadores en España, a 2.000 millones de jugadores en todo el mundo. Y esto es una tendencia además que no ocurre solo en España, ocurre a nivel global, lo vemos también como en los rankings de países en los que hay más, que se venden más videojuegos, empiezan a aparecer países como México o Brasil, ¿no? Y lo digo porque sé que hay muchas personas siguiéndonos desde las Américas, ¿no? Pero es curioso porque a pesar de que hay muchos jugadores, es verdad que todavía hay un cierto desconocimiento de esta industria. Es una industria relativamente joven y todavía hay gente que no es consciente de esto que decía Sonia, de este carácter cultural que tiene el videojuego. En España es considerado el videojuego industria cultural por el Parlamento español desde el año 2009, o sea que los políticos pues cada vez tienen menos dudas porque ellos mismos son conscientes de que esto es una industria cultural. No me quiero enrollar mucho, pero el vínculo, el por qué el videojuego es considerado cultura. El videojuego es una manera de expresar la creatividad de las personas, como son otras tantas artes, ¿no? Al final es una vía de transmisión de ideas, de pensamientos, de valores y por tanto es equivalente pues, a la música, a la literatura o al arte, porque al final lo que consigues es lo mismo, es transmitir y es emocionar. Además hay una gran relación, y ahora lo podemos comentar, entre los profesionales, digamos, de las distintas ramas o de las distintas artes con el mundo del videojuego. Y vemos cómo cada vez más expertos que vienen del mundo de la literatura, del mundo del diseño, del mundo del cine, porque hay muchos productores, actores y guionistas que están viniendo del mundo del cine hacia el mundo del videojuego, del mundo de la música,
o de otras artes, digamos, como puede ser la arquitectura o la moda, están dando el salto y están colaborando con empresas de videojuegos. Y no solamente eso, vemos que además hay una muy buena integración entre todas ellas y vemos cómo empieza a haber proyectos, como puede ser, por ejemplo, por decir uno, Assassin's Creed, que tiene pues una rama que son cine, otra rama que es libros y cómics, otra rama que es videojuegos, es decir, empieza a haber productos transmedia que giran pues, en torno a las distintas artes. Y por último decir, bueno, por último, un par de ideas más. Una es, el videojuego también es una magnífica herramienta para transmitir cultura. Y vemos cómo, y antes decía Assassin's Creed, como por ejemplo Assassin's Creed en su modo educativo, pues es capaz de enseñarnos las culturas de la Grecia clásica o del Antiguo Egipto. Vemos también cómo los videojuegos sirven para transmitir tradiciones y me gustaría, por ejemplo, mencionar el éxito que está teniendo el videojuego Blasphemous en Asia y cómo está dando a conocer, aunque de una manera un tanto extraña, la Semana Santa sevillana y el interés que está despertando en Asia, ¿no? Igual que sirve para dar a conocer los fondos y el acervo cultural que tienen otras instituciones, como son, por ejemplo, pues museos, como el Museo Thyssen de Madrid, que da a conocer su contenido a través del videojuego Nubla, o como el Teatro Real de Madrid tiene también su propio videojuego, o el Ballet Nacional de España utiliza los videojuegos para dar a conocer las distintas danzas típicas españolas. Bueno, ya por no hablar del potencial que tiene la realidad virtual de cara al futuro, ¿no? De dar a conocer todo este acervo cultural. Decir que tal es así que la Biblioteca Nacional, y ahora, por ejemplo, Antonio seguro que nos puede contar con más detalle, la Biblioteca Nacional de España está empezando ha generado un archivo en el que se puedan recoger los videojuegos desarrollados en España y también videojuegos publicados en nuestro país. Y una última reflexión, también los videojuegos están siendo muy útiles en el tema de cultura y de educación para formar a las personas, sobre todo a los jóvenes, en temas relacionados con la cultura digital. Gracias a los videojuegos, la gente probablemente conoce, por ejemplo, los códigos PEGI, que hay productos diferentes para distintos tipos de públicos, que están catalogados por edades, que no todo vale para todo el mundo, que existen las medidas de control parental y en los distintos dispositivos. Y gracias a los videojuegos se conoce que esta gente que está jugando a videojuegos, que es cada vez un número mayor de personas y sus familiares conocen que hay que tener también una educación en el mundo de las cuestiones digitales, ¿no? Y poco más. O sea, yo creo que son muchos los vínculos que hay y que justifican el que el videojuego sea considerado cultura y cada vez más, pues la gente es consciente de ello. Bueno, sí, Antonio, debes tener también una visión realmente concreta del sector. Bueno, después de la excelente introducción de Sonia y José María, poca cosa me queda más que decir. Es que se ha dicho todo. A mí, honestamente, me parece muy interesante el título de esta sesión, pero también tengo que decirle que me parece casi hasta sorprendente, porque realmente ya pocos nos pueden discutir que el videojuego es una industria cultural consolidada, pese a que es un sector muy joven si lo comparamos con el cine, la música y la literatura. Estamos hablando de un sector que tiene 35 o 40 años, la literatura tiene 300 y pico de años, desde un punto de vista comercial, el cine 150 años y la música también otros tantos cientos de años. Por tanto, estamos hablando de una industria muy joven comparado con otros ámbitos de la cultura que nadie discute. Por tanto, el videojuego, los propios profesionales que estamos en el mundo del videojuego lo vivimos con absoluta normalidad y ya ni nos lo planteamos. Es verdad que, como ha comentado José María, hace 13 años
se consiguió incorporar el videojuego como bien cultural y como industria cultural dentro del Parlamento español, una resolución que se apoyó por unanimidad. Pero esto es casi una anécdota de carácter político. Desde entonces ya creo que nadie discute este componente de bien cultural, y lo que ha comentado José María, que me parece también muy interesante, es la transversalidad que tiene el videojuego para nuestra sociedad, que es la otra pata del título de la sesión de ahora, ¿no? Y poca cosa más me queda por decir. Muchas gracias. Una pregunta, ¿tenéis ejemplos de cómo traspasa el videojuego? Bueno, durante la pandemia hemos visto estudios, por ejemplo uno de My.Games, en el que hablaban de cómo ha beneficiado el videojuego precisamente a los que ya jugaban a videojuegos, sobre todo, que les ha permitido superar problemas psicológicos que quien no juega a videojuegos pues se le han acentuado más. ¿Nos podéis poner algún ejemplo o cómo veis las posibilidades que tiene el videojuego a la hora de ser un bien social? Es decir, que ayuda a las personas de alguna forma concreta, que les permite superar problemas o sencillamente que no es una buena herramienta. No sé cómo tenéis esa visión. Si me permitís, yo te puedo poner un ejemplo que sería el de mi hijo. Y cuando nos dejaron salir, que fue en mayo, ¿no? Y yo le dije, ¿quieres que pasemos cerca de casa de tu amigo y le saludas? Y me dice, ¿para qué si hablo con él todos los días? Porque jugaba con él todos los días. Y entonces, a la que jugaban, hablaban y se contaban sus cosas, ¿no? Y a mí misma, o sea, durante todo el confinamiento estuve muy enganchada a Animal Crossing. Bueno, pues me permitía evadirme en irme a pescar un rato, irme a construir unas casitas y unas cosas y bueno, pues me relacionaba con la gente y es una manera de seguir en contacto con los demás sin verte realmente, ¿no? Y yo creo que en eso nos ha ayudado a todos. Al final no puedes estar todo el tiempo viendo la tele o todo el tiempo leyendo. Pues jugar a videojuegos forma parte de tu entretenimiento, con la ventaja además de que tú formas parte de ello y puedes compartirlo con más gente. No sabría decirte un ejemplo. En el caso de la revista de Juego de Consolas, Playmania, Retro Gamer, bueno, tú llevas muchísimos años precisamente relacionándote con los jugadores de videojuegos y les has hecho la parte de formadora. Es decir, has sido como parte de su educación, ¿de acuerdo? Con lo que escribías en las revistas. ¿Has recibido algún feedback? ¿Tienes algún resultado de esta educación que les has dado? ¿Alguna carta de los lectores? ¿Alguna sensación de que tu parte ha sido positiva para ellos? Pues, si te digo la verdad, ahora lo estoy recibiendo. Pues pasarme por eventos de desarrollo nacional, por ejemplo, de juegos indies españoles y que se acerquen desarrolladores a los que había que ponerse a sus pies, porque desarrollar videojuegos en España es de héroes. Y que te digan, Julín, qué ilusión verte, te leía desde pequeño, yo ahora trabajo en videojuegos gracias a ti. Y se me pone la carne de gallina cada vez que me dicen algo de eso. Te aseguro que yo nunca he sido consciente de que pudiéramos llegar a tener esa influencia. Y yo creo que a los desarrolladores de hace 40 años tampoco en ningún momento se les pasó por la cabeza que eso que ellos hacían para entretenerse y que les molaba porque era totalmente nuevo y tal, con el tiempo iba a ser considerado no solo arte, sino cultura, o las dos cosas. Pues el tiempo pone a cada cosa en su sitio y te aseguro que yo nunca tuve ninguna sensación de que ayudar a educar o tal, pero ahora sí me estoy encontrando con gente que me lo dice y me sorprendo, me quedo paralizada, ya me sorprendo menos, claro, porque me lo han dicho más veces. Y es bonito, la verdad es que es muy bonito.
¿Cómo ves eso de que los juegos eduquen? Porque, bueno, últimamente lo que se ve mucho es que, ¿no? Se les deja, los padres dejan al niño con el tablet, con el ordenador, con la consola y es quien les educa, YouTube y demás. Y también con los videojuegos. Es decir, pero a ver, es una irresponsabilidad por un lado, pero por otro es una realidad. Sí, claro, pero también en una realidad que te colocaban a ver la tele cuando molestabas. O sea, a ver, y todos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, yo soy madre y sí he dicho un momento de toma, la consola, juega y déjame. Dice mi madre, cuando yo era pequeña, la tele no empezaba hasta por la tarde, pero hubo un momento que empezaban a emitir anuncios. Y solo estaban poniendo anuncios por la tele por las mañanas. Como yo era muy pequeña, lo de los anuncios me enganchaba y me colocaba. Pues ya tenía que hacer cosas y me colocaba a ver la tele. O sea, a ver anuncios. O sea, eso se ha hecho siempre. No ponerles un control ni nada por el estilo es una irresponsabilidad absoluta y total. Pero yo te voy a contar otra anécdota. O sea, mi hijo lee gracias a los videojuegos. Porque él decidió en el momento de aprender a leer que leer no valía para nada. Yo le decía, ¿cómo que no vale para nada? Para comunicarte, para... Si yo me comunico muy bien sin leer. Entonces decidió que él no iba a hacer ningún esfuerzo en leer. Pero me estaba viendo jugar al Zelda Barco en DS. Es que lo llamaba el Zelda Barco. Y estaba opinando todo el rato. Dispara ese ojo, pon una bomba, pon... Y ya dije en un momento dado, toma la consola, empiézate la partida y júgatela tú. Y venía cada 2x3. Mamá, ¿qué pone aquí? Mamá, ¿qué pone aquí? Y bueno, ¿yo no decías tú que leer no valía para nada? Pues aprendió a leer. Y dejó de piedra a su profesora de lengua cuando él supo decir que era férico. Preguntó en clase, era muy pequeño. ¿Alguno me sabe decir qué significa la palabra férico? Y él levantó la mano y lo dijo. Es relativo a las hadas, al mundo de las hadas. Lo sabía por Pokémon. O sea, es un ejemplo. Yo recuerdo en un 50x15 hace 1000 años, cuando el programa se emitía con Sobera, un tío que ganó el millón y la última respuesta confesó que se la sabía porque leía El Capitán Trueno. O sea, tú puedes encontrar conocimientos en los sitios más insospechados y desde luego en el videojuego puedes encontrar muchísimos conocimientos y puedes llevarte muchísima cultura y puede ser una herramienta educativa fantástica, además de entretener al niño. Lo que no puedes hacer efectivamente es soltarle el videojuego y decirle, ala, allá te las ingenies tú solo, ¿no? Hay que repartir. No puede ser que un niño tampoco esté todas las horas del día leyendo. Tienes que decirle, oye, sal un ratito a la calle. Oye, vamos a ver una película, ¿no? O sea, todo tiene que tener su justa medida. Es muy cómodo, es verdad que es muy cómodo. Pero que ya te digo que mi madre también me colocaba a mí delante de la tele para tenerme entretenida. O sea, lo que pasa es que ahora hay más herramientas. Y de ahí saltamos... Que los padres se conciencien y que los padres aprendan que hay un código PEGI, como ha dicho antes José María, que todas las consolas incluyen un control parental para que tú le puedas limitar a tu hijo no solo el tiempo de juego, sino incluso el acceso a determinados juegos que no sobrepasen determinado PEGI. En fin, o sea que el propio videojuego ofrece muchas herramientas a los padres para que ayuden a sus hijos a jugar, ¿no? Para educar a los padres y para que los padres puedan educar a sus hijos. No se suelta el videojuego así, venga, ya está. Y luego, como todas las cosas, como todas las cosas, tienen su lado bueno y su lado malo. Las cosas no son buenas ni malas. Todo depende del uso que hagamos de ellas. Y las cosas se pueden usar muy bien para hacer cosas muy bien, o se pueden usar para hacer cosas muy mal. Como tantos ejemplos que tenemos a lo largo de la historia. Y ahí precisamente en el lado de la educación, ¿tenéis alguna iniciativa o algún ejemplo que podáis darnos de profesores que utilicen los videojuegos? Porque también hemos visto la situación en la que un educador ha intentado meter los videojuegos en el aula y rápidamente padres se han puesto en contra y han tenido que dejarlo y cambiar totalmente la iniciativa y cortarla de cuajo. ¿Alguna iniciativa que vosotros tengáis más a mano, que conozcáis? Yo un ejemplo práctico no. Yo antes, José María podrá explicar muy bien la iniciativa de Good Gamer, que me parece muy interesante, pero solo para comentar, siempre
nos llegan las anécdotas y se le da carácter de generalidad a las noticias. Yo sin ninguna duda no conozco este caso que has mencionado de un profesor que puso una videoconsola o un videojuego para acompañar su proceso educativo y tal. No conozco que fuera rechazado por padres y los propios alumnos, no lo sé. Pero lo que sí me parece es una anécdota frente a la gran generalidad de instrumentos basados en tecnologías de videojuego que sirven para educar a nuestros jóvenes. Pongo un ejemplo. ¿Qué instrumento más bueno para aprender inglés que un videojuego? ¿Alguien lo discute? No. Es que, bueno, estoy hablando el inglés, pero podemos hablar de cualquier idioma, ¿no? ¿Qué instrumento más maravilloso para conocer la pinacoteca de cualquier de los museos más importantes del mundo como el videojuego, ¿no? Y como esto, tantos otros instrumentos que son tecnologías basadas en videojuegos, que son videojuegos y que tienen una transversalidad educacional que nadie discute. Por supuesto, pueden haber anécdotas que salen en los telediarios y que nos llama la atención y que a nosotros nos parece que es la generalidad. Bueno, pues démosle categoría de anécdota a lo que es anécdota y generalidad lo que es generalidad. Mira, yo, gracias Antonio por mencionar The Good Gamer, esta iniciativa que estamos desarrollando desde Ivy. En The Good Gamer hay muchos ejemplos de videojuegos que se están utilizando para educar no solamente en las asignaturas, digamos, más tradicionales, pues uno puede hablar de cómo se utiliza pues Minecraft para enseñar matemáticas o Age of Empires para enseñar historia o geografía o idiomas, como decía Antonio, ¿no? Pero también se están utilizando los videojuegos para enseñar otro tipo de cuestiones. Podemos hablar de, por ejemplo, cómo comer adecuadamente, cómo seguir una dieta adecuada o cómo proteger el medio ambiente. Es decir, el videojuego da para mucho. Y se están utilizando cada vez más porque sabemos de la potencia del videojuego. Me gustaría volver a dos temas que habéis tocado antes. Uno, hablabas del coronavirus. Es verdad que el videojuego, con esto de tener que estar confinados, ha sido una de las, diría yo, de las formas de entretenernos favoritas de las personas que hemos estado confinadas. Por varios motivos. Uno, porque era una manera segura de divertirse. No hacía falta salir a una tienda para comprar un videojuego, que además las tiendas estaban cerradas, sino que te lo podías descargar directamente en tu PC o en tu consola. Además, todos sabemos cómo funciona porque somos gente, digamos, esta es una industria digital y hemos crecido sabiendo cómo se utiliza y cómo se adquieren los productos y demás, ¿no? Pero además porque nos permitía socializar con nuestros amigos en la distancia de una forma segura, lo que decía antes Sonia. Eso es algo que en un artículo que leía en una publicación norteamericana hace poco, mucha gente no sabía. Existe todavía algún prejuicio, alguna estigma que se suele colgar sobre el videojuego diciendo que es que las personas que juegan a videojuegos no socializan. Pues eso, mucha gente ha descubierto que no es así y que gracias a los videojuegos han podido seguir en contacto con sus amigos, sus compañeros de clase y hablar de otras cosas pues que les importaban y que les interesaban. Y además ha contribuido también a hacer familia. Hay muchos padres que han descubierto, gracias a tener que estar confinados con sus hijos, que son capaces de jugar a videojuegos, han podido entender por qué a sus hijos les gustan tanto los videojuegos, han podido entender qué tipo de habilidades están desarrollando sus hijos, porque los videojuegos sirven para desarrollar, y así lo dice, por ejemplo, un estudio que ha sido elaborado recientemente por Manpower, una empresa de recursos humanos, sirven para desarrollar muchos soft skills, muchas habilidades que son ahora pues, muy valoradas, como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, este tipo de cuestiones. Y sus padres han dado cuenta de que esto de los videojuegos les está sirviendo para otras cosas. Y además son muy divertidos. Y por último, les ha servido para algo que decía Sonia también. Les ha servido para entender
qué tipo de límites tienen que poner al juego de sus hijos con videojuegos. Porque si bien el juego es algo totalmente lícito, del que ya pues Platón y Aristóteles hablaban de la necesidad y de que el juego era algo consustancial a la naturaleza humana, y todo tipo de científicos han dicho siempre que el juego era la mejor manera de aprender y de desarrollarse como persona, y la manera actual de jugar es con videojuegos, pues eso, pues los padres han dado cuenta de que es verdad, esto es un juego que les está permitiendo socializar, es muy divertido, pero también hay que ponerles límites. Y no hay una manera mejor de entender qué límites se puede poner a esos juegos que jugar con ellos y entenderlo. De nada sirve que los límites que le pongas a un chico cuya partida normalmente dura 30 minutos, que le dejes jugar 20 minutos porque se va a enfadar cada vez que se lo cortas a los 20 minutos. Déjale jugar cada 2 días o solamente los fines de semana, pero déjale terminar esas partidas. Pues esto se han dado cuenta los padres, algunos padres, ahora jugando con sus hijos a videojuegos en casa de manera segura. Entonces, bueno, pues ha sido útil. Lo que ha servido es para que se eliminen algunos prejuicios y para que se conozca mejor el videojuego y para entender que en la educación de nuestros hijos los padres somos también responsables, que no podemos echarle la culpa a la industria del videojuego o a la industria del cine o la de la literatura o a quien sea, y que los padres y educadores pues también pueden o deben contribuir a educar a sus hijos, y para eso tienen que tener unos conocimientos mínimos. Y 2, también incluso la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta de que los videojuegos en este momento de reclusión o de encierro por culpa del coronavirus podían ser útiles. Y ha recomendado el uso de determinado tipo de videojuegos pues para que fomentan la actividad física y demás. Es decir, ha servido para que padres, para que gente que no conocía el videojuego o instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que históricamente han sido bastante críticas con el videojuego, se den cuenta de las posibilidades que ofrece este sector, ¿no? Tengo hay un mensaje aquí en el chat de Santi Valero, le conocéis, desde Videojuegos para Eventos, nos dice que ellos han hecho charlas y proyectos con institutos y universidades, por ejemplo, para enseñar la parte solidaria de los videojuegos, del sector de los videojuegos, y que ha sido un éxito rotundo en todos los casos, incluso con las AMPAs de los centros educativos, ya que les ha servido para entender que los videojuegos no son algo negativo. Y esto os da las gracias al apoyo continuo de Ivy, Axel Springer y de Dev. O sea, que os está viendo y aparte os da un poco la razón y os da un ejemplo. Gracias a él por la labor que hace, que es fabulosa. Bueno, sigamos. En cuanto a los beneficios sociales, hemos visto que son muchos. Ruptura del aislamiento, escape simplemente como ocio. Pero, ¿cómo influye en otras artes? ¿Pueden los videojuegos haberse convertido en una competencia demasiado fuerte para otras artes, en el caso de que se considere como tal, como un arte? Claro, pero porque es una competencia para cualquier otro medio de entretenimiento, y cualquier otro medio de entretenimiento es una competencia para el videojuego. El tiempo que tú dedicas a jugar no lo dedicas a ver Netflix, no lo dedicas a leer, y probablemente tampoco oír música, porque excelentes bandas sonoras tienen ya los videojuegos de hoy como para tener que ponerte otra. Igualmente, el tiempo que dediques a ver The Mandalorian no lo estás dedicando a jugar. O sea, todos los medios de entretenimiento son competencia unos de otros, obviamente, eso es así. Y lo bueno es que lo bueno para nosotros como usuarios de todos esos medios de entretenimiento es que tenemos muchísimo para elegir. Entonces, bueno. Yo creo que, a ver, hay tiempo para todo. Hay tiempo para leer, hay tiempo para hacer deporte, por supuesto tenemos que trabajar, que ir al colegio, cumplir con nuestras obligaciones familiares, y también hay tiempo para aquellos que les guste poder jugar un rato a videojuegos al día. Y no tiene nada de malo, oye, que cada uno elija su opción. También esto lo digo yo, que trabajo con videojuegos y que soy consciente de que tenemos una ventaja sobre el resto de las industrias, que es la interactividad. El videojuego permite a las personas que lo utilizan
imbuirse en la historia de una manera pues, más profunda que a lo mejor pues, otras artes, otras expresiones artísticas, porque te hace parte de la propia historia, te conviertes en uno de los protagonistas. Pero yo creo que hay tiempo para todo. Yo, desde luego, lo encuentro y eso que tengo una gran familia también, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado, y esto tiene relación con algo que decía antes y que tiene que ver con una pregunta que nos plantea José también en el chat. Creo que hay todo tipo de videojuegos y dirigidos a personas con distintos gustos y necesidades. Y que hay que elegir y que hay que encontrar cuáles son esos videojuegos interesantes para cada persona. Los códigos PEGI nos ofrecen algo de información sobre la edad recomendada de uso y sobre el tipo de contenido que hay, pero podemos investigar, es decir, y veremos que hay videojuegos pues adaptados para cada gusto, ¿no? Veo que pregunta por niños hiperestimulados. Hombre, hay videojuegos que son efectivamente, pues en los que ves una mayor acción, pero hay otros que no, son bastante calmados. Ha mencionado antes Sonia Animal Crossing, pero si tú juegas a Gris o juegas que es por cierto, nadie pone en duda que sea una obra de arte, volviendo al tema que comentábamos antes, o juegas a un Red Dead Redemption 2 como me decía el otro día una persona, dice, me he tirado 2 horas pescando. Pues dices, hombre, pues es un juego más bien tranquilo si lo que haces es eso. Es decir, lo que hay que buscar es qué videojuegos se adaptan a cada persona y también el momento para jugarlos adecuadamente. Nosotros siempre intentamos hacer recomendaciones a través de nuestra página web de The Good Gamer y ahí pues siempre hay sugerencias también a este respecto. ¿Qué relaciones tenéis precisamente con instituciones, por ejemplo, como museos, como poner el ejemplo del Thyssen con Nubla o Reina Sofía, que han utilizado videojuegos para llegar a un público más joven, al que de otra forma pues les resulta muy difícil, no ya solamente a instituciones culturales, sino a todo tipo de empresas les resulta muy difícil llegar a un público joven. ¿Tenéis vosotros algún proyecto, alguna relación, alguna iniciativa o habéis tenido algo en común con instituciones de este tipo, con museos o algo así concreto? Bueno, unas iniciativas más interesantes que se han hecho públicas últimamente es precisamente la que ha impulsado la Biblioteca Nacional de España, que está creando un fondo de videojuegos creados en España, que tiene como objeto precisamente que la propia Biblioteca Nacional pueda tener todos los videojuegos que se han creado en los últimos 35 años con sello español e incluso va a crear también un fondo de hardware que permita jugar estos juegos en el formato original para el que fueron creados, ¿no? Y esta es una iniciativa que impulsa la Biblioteca Nacional, pero que tiene todo el apoyo del Ministro de Cultura, del Ministerio. De hecho, esta semana, en la presentación del Libro Blanco, el Ministro hizo mención a esta iniciativa y esto lo veremos replicado en otras instituciones de carácter cultural, ¿no? Por tanto, esto solo ha hecho que empezar. No quiero terminar mi intervención en este turno volviendo otra vez al tema de si es obra cultural o no, porque al final lo has comentado en tu exposición y quería decir, vamos a ver, es que no son autores los creadores de videojuegos, es que no son artistas los creadores de videojuegos. Es que me parece un debate ya absolutamente superado y para nosotros el reconocimiento como artista y creador de los profesionales del videojuego es un elemento fundamental precisamente para que también ellos se vayan incorporando a las dinámicas que acogen las industrias culturales para sus profesionales. Yo os emplazo precisamente en esta línea a una sesión que dieron el jueves, creo que fue, un despacho de abogados, Cremades, en el que destacaba que la autoría de la música, de los modelos de los personajes, etcétera, todo lo que interviene en un videojuego a nivel artístico, esa autoría precisamente está decidiéndose
de quién es, si es de la empresa que paga la creación del videojuego o es del artista. Es decir, igual que en obras literarias, pues sabéis que precisamente es del autor los derechos. Pues en los videojuegos todavía se está discutiendo eso y se está llevando incluso a los tribunales para dirimir al final un juez quién es el autor de esa obra cultural, de esa obra de arte. Bueno. Esto es una discusión de tipo regulatorio y yo no estaba hablando de un aspecto regulatorio, estaba hablando de un aspecto puramente formal. ¿Es que el autor de una música para videojuego no es autor? Luego, quien tenga la posesión de los derechos de explotación de esta obra es un aspecto jurídico y regulatorio. Pero es poco discutible que el creador de una obra musical o el diseñador narrativo de un videojuego es el autor de esta parte de la obra. Es poco discutible. Otra cosa es que en el marco de la regulación que nos ampara, cómo sea considerada la explotación de los derechos. Pero la obra es del titular y tal. Y el reconocimiento moral de esta autoría se le tiene que reconocer siempre. De hecho, cuando se habla del videojuego como arte, a mí me crea un poco de confusión. Porque no sé si un videojuego es arte. Lo que tiene un videojuego son todas las artes. O sea, una sinfonía es una obra de arte musical y El Quijote es una obra de arte literaria. Es que en el videojuego tienes literatura, tienes música, tienes escultura, tienes danza, tienes interpretación, lo tienes todo. O sea, el videojuego lo que reúne es todas las artes. Sería la obra de arte con mayúsculas, porque las tienes todas dentro. Pero ahí el tema es lo que dice Antonio, es lo cual nos lleva al juntar todas las artes a que se trata de una obra. Trata de una obra que habrá que tiene unas características pues diferentes por ser una obra colectiva y además porque integra otra cuestión que es el software, la importancia del software en una obra que sea un videojuego. Y yo quería simplemente, perdón, porque también veo una pregunta que es que no quiero que se me olvide y se me olvidó antes mencionar sobre si hay una lista de videojuegos que sean útiles en el currículum escolar y demás. Y quería decir, estamos trabajando desde AEBI con ISFE, con la Federación Europea. Ya tenemos el documento en inglés y lo vamos a lanzar próximamente en español en un documento que en inglés se llama Games in Schools. Es un manual elaborado con profesores de toda Europa que dice qué videojuegos se están utilizando por los profesores en los colegios para enseñar qué asignaturas y cómo los están utilizando. Entonces, pues nada, simplemente decir que este manual estará también listo en español próximamente y que lo podréis encontrar pues en la web de Woodgamer y además lo distribuiremos entre profesores de todos los colegios de España. Hay otra pregunta. Esta es... Bueno, dice, es David Robles que pregunta, buenas, la parte cultural no creo que necesite debate ya, o sea, coincide con vosotros, pero el aspecto social ha empeorado, es lo que pregunta, que por ejemplo, en el patio del colegio en los 80-90 se debatía sobre las cartas de la familia Sandoval, bueno, de temas sobre videojuegos. Realmente se debatía si era mejor la Mega Drive o la Super NES y esas cosas, ¿no? Y se hacían quedadas para probar nuevos cartuchos, pero ahora parece que es un canal unidireccional, que los streamers hablan a su público, meten sus ideas o sus intereses al público y que las relaciones son más frágiles entre los gamers que nadan entre cientos de contactos, dice. Bueno, ¿se ha empeorado realmente el aspecto social de los videojuegos en los últimos años? Yo no lo creo. Yo creo que ha mejorado. En los últimos años los videojuegos nos permiten conectarnos en la distancia, cosa que no podíamos hacer antes. Antes tú con tu Super Nintendo jugabas tú solito en tu casa, como mucho con alguien que se sentara contigo en el sofá. Tenías un multitap hasta 4, ¿no? Y ahora puedes juntar a todos tus amigos para que jueguen contigo.
el tema de engancharte o no engancharte a un canal de YouTube o a un streaming, a un streamer, bueno, eso ya es una cosa de cada uno. Yo no vuelve a ser una generalización en este caso. O sea, sí habrá gente que lo que más le guste sea ver streaming de juegos, y habrá gente que no, que quedará con sus amigos para hablar de videojuegos. Hijo, cuando queda con sus amigos, bueno, como ya no, hace mucho que no quedan, ¿no? Pero cuando yo pasaba y ponía la oreja, estaban hablando de videojuegos. Digo, bueno, pues nada, como si no hablaran bastante mientras juegan, ¿no? Es un canal de comunicación que hace años que cuando te juntabas en el patio del colegio a hablar de la Super Nintendo no existía. Es otra manera de ver las cosas. Es otra competencia de lo que tú decías antes, ¿no? YouTube, Twitch, pues también es competencia de los videojuegos. Bueno, pues ya estamos en tiempo, pero antes quería comentar que precisamente Antonio ha hablado del libro blanco, del desarrollo de los videojuegos, que está calentito, vamos, acaban de publicarlo y que se puede compartir, se puede consultar en su web. Y, bueno, sobre todo recordaros que es una buena fotografía de cómo está el panorama actual del desarrollo de videojuegos y en general en España. Pues si no queréis añadir nada más, algún otro elemento para la conversación, nos podemos despedir ya. Y bueno, sobre todo agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí, dedicar un sábado por la tarde a estar aquí con Tampoco nosotros. nos podemos ir muy lejos. Nada. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a los tres y es un placer, vamos. Encantados de haberos tenido en este evento. Muchísimas gracias. A ver si nos vemos en persona. Sí, espero que sea pronto. Venga. Ojalá. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Un placer.